Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Un placer estar con ustedes esta noche a través de este medio para compartir un mensaje nuevo de la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Por favor, le voy a rogar que abra su Biblia. Salmo 49 para esta noche. Salmo 49 para esta noche. Y el Salmo se titula en las Biblias nuestras: La insensatez de confiar en las riquezas. Hoy vamos a hablar acerca de los bienes materiales. Y el salmista nos está amonestando. Principalmente el enfoque de él tiene que ver con la confianza que los seres humanos muchas veces ponen en los bienes materiales o en las riquezas, a tal punto de convertir a ellas en el protector de sus vidas. Las riquezas me protegen, las riquezas son mi refugio. Y pues esto es lo que el salmista hoy va a tratar de quitar de nuestra mente. Hay otros pasajes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esto no es el único, que habla acerca del cuidado que tenemos que tener en este asunto. La idea del salmista no es tanto decirnos que las riquezas sean malas, de ninguna manera, que tener posesiones sea malo, que tener bienes materiales sea algo que no nos corresponde. De hecho, tenemos en la palabra de Dios personajes, hombres de Dios que fueron hombres ricos, con mucho dinero, con muchos bienes y posesiones, y que fueron temerosos de Dios todas sus vidas, tiempo malo, tiempo bueno. Entonces el asunto no es tanto el énfasis en cuanto a tener bienes, sino más bien en el problema del ser humano de confiar en estos bienes, de poner la confianza en ellos y no en Dios. El problema está cuando de verdad el ser humano hace de las riquezas su Dios y se olvida del Dios verdadero. Cuidado si usted tiene riquezas y de que usted ha decidido poner su confianza en ellas. Y cuidado, usted esta noche es una persona que está en busca de riquezas y afán de las riquezas. La Biblia nos dice, nos aconseja: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Porque hay muchos que, aunque no tienen riquezas, las buscan pensando que cuando encuentren las riquezas económicas y de bienes materiales, entonces podrán estar seguros, cayendo así en un terrible engaño. Y es que las riquezas tienen el poder de apartar a los hombres de la realidad, tienen el poder de entenebrecer la razón de las personas. Y yo quisiera que de una vez, mis hermanitos, vayamos al texto y de una vez al último versículo en el Salmo 49. Vea lo que dice el versículo 20. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Es una palabra dura lo que dice ese salmo. Vamos a estudiar qué es lo que significan estas palabras en ese versículo. El hombre que está en honra, lógicamente aquí la palabra honra en el hebreo es yekar, y se refiere a lo siguiente: dignidad, precio, riqueza y valor. Entonces, el hombre que tiene honra, el hombre que tiene valores, o es de valor en el sentido de sus bienes y sus posesiones, por supuesto. El hombre que tiene precio, y un precio por lo que posee. El hombre que tiene riqueza o bienes materiales, porque esto es lo que viene hablando el Salmo. Y vamos a ver el contexto de este versículo anterior y vamos a darnos cuenta que lo que quiere decir el hombre de honra es el hombre de bienes. Y dice que el hombre que tiene honra y no entiende tener bienes, tener dinero, tener posesiones, pero no tener entendimiento, no tener el correcto conocimiento, semejantes a las bestias que perecen. Y como dije antes, una palabra dura. Dice aquí que esta persona tiene riquezas, pero no tiene entendimiento. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirven las riquezas y los bienes si al final nosotros no tenemos el entendimiento para poder manejarlas o controlarlas para el bien de nuestras vidas?
Y es que las riquezas tienen esa capacidad de cegar a las personas si no nos cuidamos, porque el mundo en que usted y yo vivimos, hermanos, es un mundo que venera, alaba, glorifica las riquezas, anda en busca de las riquezas, y también es un mundo que pone y eleva en alto a las personas que son adineradas. Y eso lo conocemos, que el mundo así es como funciona. Ahora, yo quiero que note el versículo 6, por favor, en el Salmo, ¿no? Versículo 6. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Entonces, encontramos que aquí las personas que tienen bienes, dice la Biblia que ellos han llegado al punto de poner en las riquezas y en los bienes materiales su confianza, confían en ellas y se jactan de sus posesiones. ¿Qué es lo que quiere decir el salmista con estas palabras? Primero, confían en sus riquezas. Eso significa que han dejado de confiar en Dios. Ahora confían en sus posesiones, en su dinero y lo que pueden hacer y lograr con él, pero han perdido su confianza o han dejado la confianza que tenían en Dios, y ahora su Dios se ha vuelto el Dios del dinero. Por eso dice aquí que confíen en ellas. Personas que dicen: yo confío en mis riquezas, ahí está mi confianza. Déjeme decirle un versículo que la palabra de Dios nos trae a nuestra mente cuando hablamos de asuntos de las riquezas. Leo para ustedes, dice así: pero Jesús volvió a decirles a sus discípulos: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, porque ya no hay una confianza en Dios, en su palabra, en su mensaje, en su sacrificio, sino que su confianza está ahora en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Note que aquí, cuando Jesucristo le dice eso a sus discípulos, y él dice que difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Dice cuán difícil, no dice imposible, pero sí que es muy difícil para el que confía en las riquezas entrar al reino de Dios. Y es que nosotros entendemos que las personas que llegan al punto de confiar en las riquezas, por lo general desprecian a Dios. La gente que confía en su dinero y en sus posesiones, por lo general desprecian la palabra de Dios, desprecian el cristianismo, desprecian la iglesia. Y por eso es que dice: qué difícil es para una persona así entrar en el reino de Dios, si va a despreciar lo que es de Dios. Dice que se jactan en sus riquezas, como leímos en el versículo 6, y de ellas se jactan. La palabra jactar en este versículo es el hebreo halal, y significa gloriarse, unirse o casarse, celebrar, reconocer o reconocimiento. Lo que quiere decir aquí es que estas personas se glorían en su riqueza. Su gloria son sus bienes materiales y sus posesiones, sus grandes casas, sus joyas, sus carros, sus yates, mansiones, terrenos. Eso es lo que ellos adoran, lo que ellos glorifican, lo que ellos se complacen. Con esto se han unido. Dice la palabra casar, estoy unido con las riquezas y haré todo por conseguirlas. Entonces es un problema en que han llegado esas personas. Celebran constantemente con sus bienes. Déjeme decirle otro versículo de la Biblia en cuanto al asunto de las riquezas. Dice el Señor así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Usted va a amar a uno y va a despreciar al otro, o va a despreciar a este y despreciar a este. Es Dios
o las riquezas. Pero no se puede tener dos señores. Mateo 6:24 es el versículo. Y no se trata, vuelvo a decir nuevamente esta noche, predicar en contra de dinero o en contra de posesiones. No estoy diciendo esto, no me malinterprete. Pero el asunto aquí tiene que ver con el que las riquezas se vuelvan el amo de sus vidas, el amo y señor de su corazón. Yo conozco personas que tienen grandes riquezas, que tienen muchas posesiones y que son temerosas de Dios, aman a Dios con todo su corazón, aman la obra de Dios, aman la iglesia, aman las misiones y apoyan las misiones. Mantienen un testimonio intachable para no ser de tropiezo a ninguna otra persona, porque aman a Dios antes que las riquezas. Dios es el Señor y las riquezas son solamente una herramienta de servicio. Pero hay personas que podrían llegar a hacer de sus riquezas y de sus posesiones, sean muchas o sean pocas, su motivo de vivir, su Señor, la que gobierna su corazón y su mente. Y hay que tener cuidado. No se trata de dinero entonces en este versículo, sino de gobierno. Que las riquezas no gobiernen su mente y su corazón, y sus deseos y anhelos y decisiones. Aquí deberíamos recordar la historia quizá de aquel pequeño gran hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre que cuando leemos la historia de él en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que era un hombre gobernado por el dinero y las posesiones materiales. Había adquirido dineros, había robado dineros, había pedido prestado y debía dineros. Porque el dinero y las riquezas y las posesiones se habían vuelto el amo de su vida, habían gobernado su vida, su mente y su corazón. Entonces no importaba que aquel estuviera con problemas por dinero, sabiendo que él le debía, no le importaba el prójimo, no le importaba el amor, no le importaba la honestidad en su vida, porque él era esclavo de las posesiones. Pero un día Jesucristo vino y entró en la casa de Zaqueo y habló con él. Y Zaqueo conoció a Jesús y se entregó a Jesús. Y cuando hizo a Jesús el Señor de su vida, las riquezas quedaron a un lado. Ya las riquezas ya no eran más el Señor de Zaqueo, sino ahora era Jesús el Señor de su vida. Por eso es que vemos luego que Zaqueo le dice a Jesús puesto de pie, dice: mire, esto es lo que voy a hacer. A los que le deba yo dinero, se lo voy a devolver cuadruplicado. Iba a devolver 4 veces más lo que le debía a cada uno de los deudores que tenía. Y pues ahora también decía él: y la mitad de mis bienes daré a los pobres. Ya el dinero no era su Señor, sino que Cristo era su Señor, y comenzó a andar de acuerdo a los principios bíblicos, a los principios del cristianismo, a los principios de Cristo. Y eso es importante. Ahora, quiero que vayamos al versículo 7, 8 y 9. Y estos versículos nos van a hablar de la falsedad de ese pensamiento de que las riquezas me dan poder. Versículos 7, 8 y 9. Leo para ustedes. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. De alguna manera, la persona que ha depositado su ser, su alma, su confianza en las riquezas, cree de alguna manera que él puede alargar sus días y vivir y disfrutar, vivir más aún que sus otros semejantes. Cree que él tiene el poder de extender su vida al máximo porque tiene riquezas, porque las riquezas se lo van a permitir. ¿Y por qué piensa él que puede alargar sus días? Como dice el versículo:
Porque hay muchas cosas que podemos pensar. Por ejemplo, podemos pensar que el rico podría decir: yo tengo suficiente en mis manos de dineros y riquezas que yo puedo comprar siempre lo que necesito para la vida. Nunca tendré necesidad de alimento de ningún tipo. Podré siempre saciarme de lo que necesita mi cuerpo en cuanto a comida, en cuanto a vestido. Quizá esta persona piensa que con el dinero que tiene puede comprar los mejores doctores, pagar a los mejores médicos para poder tratar cualquiera de sus enfermedades y de esa manera poder alargar su vida, comprar los más modernos medicamentos para las enfermedades del momento y así poder alargar su vida. Pudiera ser que la persona que tiene dinero se sienta seguro de que puede vivir muchos años porque tiene casas enormes con cercas y muros de protección, porque tiene personas que él paga, que andan a su alrededor para cuidarle, porque puede hacerse de vehículos blindados, porque puede tener todos los medios electrónicos modernos para poder tener seguridad de su vida en su celular, en su computadora, en su carro, en su casa, para monitorearle y estar él siempre seguro, tener perros, tener guardas, tener alarmas, lo que sea. Y así él piensa: yo puedo prolongar mis días, no tengo que tener temor de cárcel porque tengo los mejores abogados que puedo pagar con mi dinero. Y si hiciera algo malo, tengo dinero para poder pagar el juez por debajo de la mesa y así no me condenarían nunca para sufrir un perjuicio para mi vida. Porque tengo dinero para comprar los antídotos o los medicamentos que alargan la vida, las vitaminas especiales que lo rejuvenecen a uno. Bueno, todo este tipo de asunto puede ser que el rico por esta causa se sienta que yo puedo vivir y vivir siempre y no pensar ni siquiera en la muerte. De alguna manera, sus posesiones, su dinero, su cuenta bancaria, lo ha embriagado, lo ha ilusionado con la idea de que él puede vivir largos días. Lo han hecho creer que es Señor y que es poderoso y que tiene todas las facilidades. Se ha llegado a creer casi como un Dios. Increíble lo que las riquezas pueden hacer en la mente de una persona. Creerse invencible, creerse casi inmortal. Vamos a leer el versículo 11. Versículo 11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Su íntimo pensamiento eterno va a ser mis inversiones, mis casas. Cuando hablamos de casas, hablamos de su vida. Su íntimo pensamiento es que él va a vivir y vivir y vivir. Y sigue diciendo: y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Interesante versículo pero eso es lo que la persona cree. Ahora, vamos al versículo 12 de nuevo, para que vea lo que dice la Biblia. Versículo 12. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Dice la Biblia: el hombre no permanecerá en honra. Ya vimos en el versículo 20 que la palabra honra aquí está hablando de las riquezas. El hombre no va a permanecer por siempre. Puede ser rico y tener riquezas toda su vida, pero no es algo que vivirá por siempre, porque dice: es semejante a las bestias que perecen. Aquí está comparando al ser humano y lo está bajando de su pedestal, como él cree que él es mejor que todo y puede lograr más. No, usted y yo, al igual que las bestias del campo, que los animales y los pajaritos, perecen. Los animales se envejecen y mueren. Les agarra enfermedades y mueren. Tienen accidentes y mueren. Y nosotros somos semejantes a los animales, a las bestias, en ese sentido. Igual nos enfermamos, igual tenemos accidentes, igual tenemos que morir por envejecimiento.
Y eso es lo que tiene que entender. Y es que pareciera como que el salmista le quiere llamar la atención al rico y decirle: vea, usted va a morir. Usted va a llegar a un fin en que esas riquezas ya dejarán de ser. Pero por eso decía que en los otros versículos 6, 7, 8, o 6, 7, 8, 9, que la idea de pagar el dinero para ver si se puede vivir por siempre, y no es posible. No piensan en la muerte. Ellos creen que la vida les está por delante y luz verde, y que ellos pueden manejar esos asuntos. He escuchado a muchos famosos con grandes riquezas que se enfermaron, y ellos decían y aseguraban a sus fans, ¿verdad?, a sus seguidores, diciéndole: no se preocupen, yo voy a vencer la muerte, yo voy a brincar la muerte, yo voy a ganarle a la muerte. Y nunca pudieron hacerlo, por más plata que invirtieron en tratamientos, doctores, medicinas y máquinas de ejercicios especiales. Nunca pudieron vencer la muerte. Y eso es lo que quiere decir aquí el salmista: no confíe tanto, porque no va a ser. Vamos a morir tarde o temprano. Y pensar de esa manera, y pensar como que la muerte está muy lejos de mi vida, como para tomar tiempo en pensar en eso. Eso es muy negativo. Yo no pienso en eso. Eso es una locura. Eso es una locura. Aquí más bien a este pensamiento se llama el camino de la locura. Si usted va conmigo al versículo 13, el primer renglón, versículo 13, por favor. Salmo 49, 13 dice: su camino es locura. El camino de la locura es el camino de aquella persona que dice: no le tengo miedo a la muerte porque no creo que la muerte me va a llegar. Tengo suficiente poder en mí para vivir por años y años, y no me preocupa la muerte. Eso es una locura. Es una locura porque, déjeme decirle, tarde o temprano, usted y yo moriremos. Tendremos que enfrentar la muerte. Y es lo que la Biblia aquí nos está diciendo. Note la advertencia, versículos 18 y 19. Conmigo, por favor, 18 y 19. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere. Estamos hablando de una persona que le ha ido bien. Él dice: dichoso soy, y la gente lo alaba por lo que ha logrado. Vea el versículo 19. Entrará en la generación de sus padres, la generación que murió. Él va a entrar en esa misma generación. Generación viene, generación va. La generación de los que han nacido en tal año. Está la generación de los que han muerto en tales años. Uno entra a ese grupo. A las generaciones que han partido, vuelva otra generación de los que partirán, y así. Y sigue diciendo el 19: y nunca más verá la luz. Está diciendo, una vez que se muere, estando en esta vida y usted muere, ya nunca más usted va a caminar por aquí. Si ya murió, murió. Y nunca más va a ver la luz, como cuando usted se va a dormir en la noche y se levanta y ve un amanecer, porque ya murió. Lo que quiere decir aquí: usted murió y ya se fue. Ya se fue. Sus ojos se cerraron y no va a haber más la luz. Esa es la advertencia del versículo para esas personas que no piensan en que un día tendrán que enfrentar la muerte. Y no solamente tienen que enfrentar la muerte. Vea lo que dice el versículo 17. Vamos al 17. Dice: porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, sus riquezas. No va a descender tras él, como algunos supuestamente sabios de los siglos pasados creyeron, que ellos podían llevarse con ellos cosas, que sus riquezas los llevarían al otro lado de la muerte. La Biblia dice: usted no se lleva nada. Job ya lo había dicho tiempo atrás: desnudo vine, desnudo me voy. Y esas personas no se llevan nada, y tienen que entender: todo lo que usted tiene, todo lo que usted acumuló, nada se lleva, absolutamente nada. Los grandes faraones de Egipto y otros reyes de otros pueblos se enterraron con cosas para llevarse. Luego vinieron los arqueólogos y excavaron sus tumbas y encontraron
que ahí estaba todo lo que ellos pensaban haberse llevado, ahí estaba, llevando polvo por los siglos de la historia, y luego fueron quitados y ahora sus tesoros están guardados en museos. Nada, la Biblia siempre ha dicho, nada se lleva la persona que muere. Ahora, alguien podría decir, está bien, hay que enfrentar la muerte. Y alguien podría decir, porque también lo he escuchado, a mí me lo han dicho otras veces, lo he escuchado de otras personas que también que se los han dicho. Gente ha dicho, sí, bueno, está bien, yo me muero, ¿y qué? ¿Y qué? Y ese ¿y qué? No es preguntando qué sigue, o qué pasa, o qué hago, sino ¿y qué? O sea, ¿y qué me importa? ¿Y qué importa? Muero. Voy a disfrutar la vida hasta donde pueda. Y si muero, que muera. Muy bien. El asunto es que no es un asunto solamente de morir. No es un asunto solamente de morir y ya. La Biblia, en el contexto total de ella, nos habla un poquito más acerca de ese asunto de morir. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, nos añade un poco más al asunto de la muerte de la siguiente manera. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y entonces alguien dirá, sí, ya entendí, y ya dije que si moría. Pero la Biblia no termina ahí, sigue diciendo, y después de esto, después de la muerte, el juicio. Y después de esto, después de que muere, el juicio. La Biblia nos dice claramente que después de la muerte hay un juicio. Esto nos indica que la muerte no es el fin del existir. Usted ya deja de estar aquí, pero no deja de existir. No verá más la luz aquí, la luz del sol, pero usted tendrá un juicio y yo tendré un juicio ante el cual debemos comparecer. Un juicio delante de Dios, el creador del universo y el creador de esta tierra. El problema es que si usted ha confiado en sus riquezas toda su vida y no en Dios, y luego tendrá que morir y enfrentar a Dios, sabiendo que usted va a morir y no se va a llevar nada, cuando se presente delante de Dios, ¿qué va a ofrecerle usted a Dios por su alma? ¿Qué precio? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma si no se llevó nada? Ese es el asunto importante. Este es el asunto importante. Por eso vuelvo a leer el verso 7 y 8 que dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios el rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio, no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. No hay manera de que el dinero pueda hacer que una persona físicamente, hablando físicamente, pueda vivir para siempre sin ver corrupción. Es sin ir a la tumba y que su cuerpo se descomponga. Ningún dinero va a lograrlo. Pero si hablamos de este asunto de forma espiritual, entonces entendemos un asunto muy importante. Delante de Dios, el dinero no podrá redimir a nadie que haga muerto sin Cristo. La Biblia dice que el precio de la redención es muy caro y no se puede pagar con toda la plata del mundo. Ahora, si no se puede pagar, ni su amigo podrá rescatarle, usted se va y va a haber amigos que van a tratar de hacer oraciones y hacer viajes y hacer peregrinaciones y gastar mucho dinero y muchas ofrendas. Pero nada de eso va a hacer que usted viva para siempre delante de Dios, que viva en la gloria eterna. Porque la redención, dice el versículo 8, de la vida es de gran precio y no se logrará jamás con bienes materiales. La buena noticia es que ya Cristo pagó la deuda tan cara por el alma suya y el alma mía y las almas de todas las personas del mundo. Dios dio lo más precioso, el Cordero sin mancha. Vertió su sangre inmaculada
la vertió por usted y por mí. El precio era caro. Costó la sangre y la vida y la sangre del Hijo unigénito de Dios. Precio caro. Para nosotros un regalo que lo puede obtener usted como lo obtuve yo, aceptando a Jesucristo como el Salvador de su vida, como el Salvador de su alma. Solo abra su corazón y haz de Cristo tu Señor y tu Salvador. Reconoce su sacrificio, reconoce su amor y reconozca que Él murió por usted. Reconozca su imposibilidad de salvación por usted mismo, por sus obras, o por sus ofrendas, o por su dinero, o por sus obras de caridad que usted pueda hacer con plata. El precio fue pagado para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Confianza en las riquezas. ¿Sabe qué es una cosa triste que podemos ver en el pasaje? Vea el versículo 13, la segunda parte. Con todo, 13b, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. ¿Qué significa? Que estas personas que confiaron en sus riquezas decían y hablaban acerca de lo que habían hecho y de lo importante que eran, y estos hijos vieron que se mezclaban con gente, que ellos pudieron gozar, disfrutar, cenas, banquetes, viajes, diversiones de todo tipo, y de verdad que sí. Y al final vemos que estos hijos llegan a creer como creyeron sus padres, confían en lo que llegaron a confiar sus padres, hablan como hablaban sus padres. Una nueva generación que confía en las cosas materiales y no en Dios. El versículo 14 nos dice así, versículo 14: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Y pues aquí hay una comparación entre estos ricos y los rectos. Aquí hay dos cosas interesantes. Cuando hace una comparación entre un grupo de personas y otro grupo de personas, pues lo que no quiere decir es que esos impíos de los que está refiriéndose estos ricos, de los que se está refiriendo el salmista, no son creyentes, son impíos, son personas que, aunque tienen riquezas, nunca confiaron en Dios. Se deleitaron únicamente en sus posesiones, logrando muchas de ellas quizá al tratar o habiendo quebrantado muchas de las leyes divinas para poder alcanzar muchos de sus bienes. Puede ser así, pero si no fue así, pues su confianza sigue estando en las riquezas y no en Dios. Y entonces compara que los rectos se van a enseñorear, dice, se van a enseñorear de ellos en la mañana. Y vamos a estudiar qué es lo que esto significa. Pero lo que quiero decir primero es esto: el rico aquí es un incrédulo. Y la segunda cosa que noto es que las riquezas no son indicio de que una persona necesariamente esté siendo bendecida por Dios. Porque es que hay personas que tienen tanto, pero no tienen temor de Dios. No hay amor para Dios, ni para sus órdenes ni sus mandamientos. Sencillamente se complacen en sus riquezas. Y estas personas muchas veces tienden a decir: vea todo lo que Dios me ha dado, Dios me ha bendecido. Seguramente estoy muy bien con el de arriba porque me ha llenado de muchas riquezas, pensando que es Dios el que lo está favoreciendo. Me está aprobando mi vida y me ha bendecido. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque Dios bendice, materialmente también lo hace. Eso está claro. Pero no solamente Dios puede darle riquezas a una persona en esta vida. Déjeme decirle el siguiente versículo. Y le dijo el diablo, este es el diablo hablando con Jesús: a ti te daré toda esta potestad. Le había enseñado los reinos y las riquezas de los reinos del mundo. Él le llama potestad, poder. Todo este poder se lo doy.
dice el diablo a Jesús. Te daré esta potestad y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. De alguna manera entendemos algo interesante. Algo le ha sido entregado a Satanás y él tiene la potestad de entregarle a los que le adoran. Todo esto te doy si me adoras. Jesucristo no le dijo, estás equivocado, así no es. Jesucristo te dijo, vete, Satanás, porque al único Dios servirás, a él adorarás y a él solo servirás. Satanás se fue, pero Satanás le hizo una oferta. Te doy bienes si me adoras. Y usted tiene que analizar ahora si los bienes que tú tienes son bienes que Dios te ha dado porque te ama, o son bienes que Satanás te ha dado porque lo adoras a él. Tiene que tener mucho cuidado con esto. Solamente te dejo esto para que usted analice. Los rectos se enseñorearán de ellos a la mañana. ¿A qué se refiere que los rectos se van a enseñorear de los ricos a la mañana? Enseñorear aquí pues es del hebreo radash. Enseñorear del hebreo radash, que significa prevalecer o triunfar. Entendámoslo de esa manera. Los rectos triunfarán sobre los ricos impíos. Prevalecerán contra los ricos impíos. Por lo general, hermanos, el hombre rico, impío, que no tiene temor de Dios y es rico, desprecia la doctrina cristiana. Le parece incómoda. No quiero, no me hable, no necesito. Hay muchas cosas que podemos hablar del por qué. Pero le parece incómoda la doctrina cristiana. La toma en poco, la desprecia. Ve a los cristianos como personas pasadas de moda, con ideas ridículas. No tiene cristianos entre sus amigos íntimos. Cuando él se goza y hace fiesta, son con gente que no tengan mucho temor de Dios, para que no me digan mucho acerca de Dios y sus cositas. Por lo general, el rico desprecia el cristianismo, desprecia a Dios. Pero un día el cristiano prevalecerá, irá aún más allá de donde el rico podría estar o llegar. El cristiano irá más allá. ¿Recuerdan el rico y Lázaro? ¿Dónde llegó a estar el rico que no creyó en Dios? ¿Y dónde llegó a estar Lázaro? Al final podemos decir que Lázaro prevaleció. En medio del sufrimiento y lo que tuvo, al final terminó en la eternidad en mejor lugar que el rico mismo, que el rico llegó a estar. Dice dice en el versículo 15 que el recto se enseñoreará del rico por la mañana. Por la mañana está hablando aquí de un periodo de tiempo. Y puedo pensar que se refiere a aquel tiempo que nosotros también cantamos como la mañana gloriosa. Cuando venga Jesucristo, el Salvador, y los rectos recibirán la herencia eterna como herederos y coherederos que son de Dios, mientras que los ricos perderán todo aquello en lo que han confiado. Qué terrible final para ellos y qué glorioso el final para los que confiamos en Dios. Versículo 15, ya casi cerrando el estudio. Pero Dios redimirá mi vida, dice el salmista, del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Vuelvo otra vez a recordar el rico y Lázaro, que nos cuenta Lucas capítulo 16, y cómo Dios lo tomó al pobre, a Lázaro, consigo. Y el rico decía, aquí estoy atormentado en ese lugar. Y el versículo dice, yo no voy a quedar ahí, Dios me tomará consigo. Y pues esto me recuerda a Juan 14, 1 y 4 en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 14, 1 y 4, que dice Jesucristo hablándole a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Esto es lo que nos enseña el Salmo, lecciones sobre la confianza y en dónde tiene usted la confianza en esta vida. Yo le animo esta noche, hermanos, a que confiemos en Cristo y solamente en Cristo confiemos para la salvación de nuestras almas. Solamente en Cristo para la bendición en esta vida, sea que tengamos posesiones o no tengamos posesiones, nuestra confianza está en una persona y ese es Cristo. Que el Señor le bendiga.